Bueno, ¿qué es el biogás? El biogás es la única energía renovable que puede ser utilizada y aprovechada como energía eléctrica, térmica o combustible vehicular. ¿Por qué comentamos que es la única? Porque se puede aprovechar en diferentes equipos o mecanismos que pueden convertir la energía en precisamente eléctrica, térmica o combustible para vehículos, o prácticamente en cualquier fuente donde se pueda quemar biogás, o bueno, más bien donde se pueda quemar gas LP, gas natural o otro tipo de gases, puede ser este combustible sustituido por el biogás, ya que prácticamente el biogás es bueno, su base es la misma molécula del metano, nada más que en su estado natural o de donde lo sacamos inicialmente, contiene otra composición que hay que retirar para llegar a un grado de purificación o de filtrado de biogás, dependiendo de dónde se va a aprovechar este combustible. Y bueno, ¿cómo se obtiene el biogás? El biogás se obtiene principalmente de la degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Es decir, hay diferentes tipos de reactores en el mercado, pero estos reactores, para que haya una descomposición como tal de la materia orgánica para producir biogás, necesita ser en ausencia de oxígeno. Entonces, por eso es que estos biodigestores o este tipo de reactores están herméticos y dentro de estos reactores se va descomponiendo la materia orgánica que vamos metiendo al biodigestor o a estos reactores y se va descomponiendo por dentro. Hay una descomposición y bueno, así es como se va produciendo el biogás en diferentes tipos de reactores. Algunos residuos orgánicos tratados por la biodigestión anaerobia y que producen biogás son los siguientes. Básicamente cualquier tipo de residuo orgánico puede producir biogás en diferentes cantidades y en diferentes composiciones. Estos que se muestran aquí son algunos residuos con los que nosotros hemos trabajado, es decir, residuos de animales como estiércoles, de precisamente granjas bovinas, porcinas. Hemos trabajado también con residuos de rastro o de este tipo de mataderos que vienen siendo grasas, sangre, todo este tipo de residuos que se generan en los rastros, también tienen un potencial muy grande para producir biogás. Y también hemos trabajado con residuos de frutas y verduras, de centrales de abastos, que también le llaman, es un tipo de residuo sólido urbano, que también le llaman comúnmente así en el medio. También hemos trabajado con residuos de queserías, sueros de leche o lácteos, básicamente, también producen muchísimo biogás. Cada uno de estos residuos pues tiene su forma de tratarse, porque son residuos diferentes, tienen pHs diferentes, tienen composiciones diferentes, tienen incluso tiempos de retención que tienen que pasar dentro del reactor diferentes, porque son diferentes tipos de residuos. Unos son carbohidratos, otros son más proteínas, otros son más grasas, pero cada uno se puede tratar dependiendo del tipo de residuo que sea. Y también hemos trabajado con residuos de aceites y carbohidratos. Y bueno, comúnmente, ¿dónde nos podemos encontrar esta producción de biogás en nuestra ciudad o bueno, fuera de nuestras ciudades? Comúnmente lo podemos encontrar en rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios pues son estos lugares donde se tira la basura ya finalmente. Regularmente están a las afueras de las ciudades. Los que han visto pasar por carreteras, por ahí hay ciertos lugares donde se tira la basura. Estos son los rellenos sanitarios. Estos rellenos, pues ahí se va tirando toda la basura, y también son forrados precisamente con geomembrana, con el plástico que hablábamos anteriormente. En este tipo de lugares, pues también, como hay una descomposición de toda la materia orgánica que va quedando en la misma basura, se va compactando por celdas, también hay una producción de biogás. Esta producción de biogás pues es también diferente a la que tenemos en los biodigestores de granjas porcinas, de granjas bovinas. Su composición es diferente, sin embargo, todo es biogás. También lo podemos encontrar en plantas de tratamiento,
donde incluso hay plantas de tratamiento municipales donde se trata todo el agua de las ciudades o de los pueblos. Ahí también podemos encontrar el biogás. En dado caso de que ahí haya un proceso anaerobio, ahí podemos encontrar el biogás también. Y nos ha tocado trabajar también con este tipo de plantas de tratamiento o PETAR. Nos ha tocado trabajar para ese tipo de plantas donde hemos instalado quemadores, hemos incluso sacado el biogás para aprovecharlo en algún proceso. Y también por último las plantas de biogás, que es lo que se va a comenzar a ver también aquí en México en los próximos años. En Europa incluso ya las plantas de biogás pues van un poquito más avanzadas, porque incluso allá ya se dedican a hacer plantas de biogás de una escala mayor a las que tenemos aquí en México, porque incluso allá ya tienen redes de gas natural y el biogás que se genera en estas plantas precisamente lo purifican. Hay un grado de purificación del biogás donde ya prácticamente nos queda como gas natural y este biogás que ya se convierte en este gas natural lo inyectan a las redes para consumo incluso para consumos en los domicilios pues ahora sí que de las casas de allá del continente europeo. Ya existen estas redes, a diferencia de que aquí en México apenas vamos como vamos a dar esos siguientes pasos para que existan plantas de biogás aquí en México y redes de biogás en un futuro. Entonces, pues ya hay mucha tecnología. Sin embargo, aquí en México, pues apenas vamos agarrando ese camino. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre los biodigestores, que es en lo que nos enfocamos nosotros. Nosotros nos dedicamos a la construcción de biodigestores tipo laguna y de tipo tanque, como este que tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Todos los biodigestores o todos los reactores sirve para tratar residuos y sirve para generar biogás. La diferencia aquí nada más hay que saber para qué tipo de industria es, qué tipo de volumen va a cumplir, qué tipo de exigencias y pues ahora sí que qué tipo de normativas vamos a estar siguiendo. Nosotros hemos trabajado mucho con biodigestores tipo laguna porque estamos más un poquito en el medio de las granjas porcícolas y bovinas y los biodigestores tipo laguna son los ideales para este tipo de granjas, ya que pueden almacenar grandes volúmenes y pues en este tipo de granjas ahora sí que se cuenta con los espacios para poder contener este tipo de proyectos. Si se fijan, aquí tenemos en la imagen un biodigestor y una laguna. Ya dependiendo del grado que se le quiera dar de tratamiento al residuo, es el tamaño que se va a dimensionar del biodigestor. En este caso, pues este biodigestor está construido con geomembrana, que son los tipo lagunas. Se hace una excavación en el suelo, como en los sistemas que veíamos anteriormente de captación de agua, pero este va a ir con una cúpula o con una cubierta donde ahí se va a estar almacenando el biogás y esta cubierta nos va a permitir que el reactor o el biodigestor esté en ausencia de oxígeno y pueda degradar correctamente la materia orgánica y las bacterias que se encuentran dentro, pues metanogénicas, puedan precisamente hacer su función tanto de degradar y de producir el biogás. Posteriormente, pues viene otra serie de procesos para degradar más el residuo, que viene, por ejemplo, siendo la laguna de oxidación que está enseguida. La laguna de oxidación pues ya cumple con otro proceso que precisamente en este proceso existen bacterias oxidativas que le dan una degradación más a la materia orgánica. Sin embargo, la descomposición principal se realiza en el biodigestor, donde se trata el agua y se produce este biogás. Y si se alcanza a observar por ahí, tenemos una línea amarilla, que precisamente esta línea es una línea de biogás. Acá no se alcanza a ver muy bien, pero ahorita nos vamos a meter en detalle sobre los quemadores también de biogás, porque todos los biodigestores o todos los sistemas o reactores anaerobios que generen biogás deben de llevar sí o sí su quemador de biogás por seguridad y para desfogar el reactor. Y también nos dedicamos a la construcción de biodigestores tipo tanque. Como comentaba, pues todo depende del tipo de industria, el volumen y ahora sí que el diseño que se tenga que realizar para
para el diferente tratamiento de las diferentes materias orgánicas. Por ejemplo, este que tenemos aquí lo instalamos en un rastro. El pasado, el tipo laguna era para una granja, donde los volúmenes pues son muy altos. Y en este caso, que es un rastro, el volumen era menor. Se nos facilitaba más diseñar un biodigestor tipo tanque, que pues bueno, es la misma función, solamente es diferente operación. Aquí, por ejemplo, en este biodigestor incluso le metemos calor para poder beneficiar a la materia orgánica, a la degradación de la materia orgánica y producir más gas. Por ejemplo, en este rastro se aprovecha el biogás en una caldera de este mismo rastro para uno de sus procesos. Y bueno, ya nos vamos a ir metiendo un poquito más en todo este tema del aprovechamiento. Comentar que en este tipo de biodigestores también influye mucho las temperaturas. Aquí en México, pues estamos pues ahora sí que muy beneficiados por las temperaturas que tenemos aquí, que es un clima subtropical. ¿En qué nos beneficia la temperatura? Bueno, nos beneficia en que se acelera el proceso de degradación de la materia y también al mismo tiempo, como hay más degradación de la materia, producimos más gas. Por ejemplo, en Europa o en países que son muy fríos, le tienen que meter calentamiento a los biodigestores para hacerlos más eficientes. Algo que aquí comúnmente no hacemos porque el clima pues nos beneficia. Tenemos temperaturas de ciertos rangos donde no es necesario meterle calefacción. Se le puede meter, sí, y nos va a beneficiar más. Sin embargo, con las temperaturas que tenemos aquí en la zona, pues sí nos benefician para este tipo de procesos. Y bueno, ya metiéndonos un poquito más en lo que va a ser el aprovechamiento de biogás, aquí tenemos dos caminos. Me gustaría primero explicar uno, que es el quemado del biogás, y luego ya nos metemos un poquito en lo del tratamiento y el filtrado del biogás. Si se fijan, aquí en primer lugar tenemos lo que es la unidad productora. La unidad productora puede ser tanto un biodigestor, otro tipo de reactor, una planta de tratamiento, un relleno sanitario o cualquier unidad productora que pueda producir biogás. Y aquí ya tengo dos flechitas, una que me indica eh, el quemado del biogás, que sí o sí este tipo de sistemas lo deben de llevar todo este tipo de reactores, y la otra, el otro camino es el tratamiento del biogás, almacenamiento y uso y aprovechamiento de biogás. Ahorita vamos a ver lo que es primero los quemadores de biogás, porque bueno, este tema es muy importante por seguridad, tanto de nuestro reactor, seguridad del personal que va a estar operando el sistema y seguridad de la planta donde se instalen este tipo de reactores. ¿Qué es un quemador de biogás? Como comentábamos, pues son sistemas indispensables en todas las plantas de tratamiento que produzcan biogás o que tengan un proceso anaerobio. ¿Por qué son sistemas indispensables? Bueno, como comentábamos, son sistemas de seguridad. No podemos nosotros dejar el biogás ahí que se almacene y tirarlo a la atmósfera después de que se almacene. ¿Por qué? Porque el biogás es de los gases, es un gas que es 25 veces más dañino que el dióxido de carbono, entonces es un contaminante muy fuerte para la atmósfera. Esa es una de las razones también por las que se tiene que quemar. Uno de los temas, pues, es el medio ambiente, otro de los temas es por seguridad de la planta donde la vamos a estar operando, y otro de los temas es por seguridad del personal. Como aquí se observa, tenemos una pequeña imagen donde se produce primero el biogás. En ocasiones tenemos lo que son gasómetros para almacenar el biogás. Sí o sí debe de existir un quemador, y después tenemos en último lugar como el aprovechamiento, donde se va a estar aprovechando o quemando el biogás. Exista o no un aprovechamiento, siempre deben de llevar esos quemadores de biogás, porque bueno, en ocasiones nos hemos topado con que, oye, pero voy a aprovechar mi biogás en mi caldera o en mi motogenerador, entonces ya no es necesario el quemador. No, si es necesario, porque ¿qué va a pasar el día que tengas que darle un mantenimiento a tu caldera? ¿O qué va a pasar cuando te falle algo? Sí o sí tienes que tener el quemador ahí por seguridad. En la industria, pues existen diferentes tipos de quemadores de biogás.
Esto depende de varios factores, seleccionar el que más nos convenga. Existen los quemadores que son de flama abierta, como el de la izquierda. Tenemos en segundo lugar el de flama semicerrada y en tercer lugar el de flama cerrada. Aquí pues cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, uno de las desventajas de los de flama abierta es que precisamente como es flama abierta, está más expuesto este calor y no lo podemos meter en industrias donde nos exigen cierto grado de seguridad. Este tipo de quemadores de flama abierta o que en ocasiones le llamamos de antorcha, pues se utiliza en lugares donde la seguridad no es tan exigente y en lugares donde vamos a tener alejado de incluso de hierba seca, incluso de este tipo de lugares que se puedan incendiar porque sí son algo peligrosos. Y en segundo lugar tenemos el de flama semicerrada. Es precisamente el que nosotros manejamos y lo manejamos por un tema de costo-beneficio, ya que los de flama cerrada, al ser una cámara totalmente cerrada, involucra materiales de más alta capacidad de calorífica y pues incluso grosores más significativos en este tipo de quemadores de flama cerrada, porque vamos a contener más calor, entonces se eleva más el costo y sí nos lo han solicitado y los hemos realizado también los de flama cerrada. Sin embargo, solo es para tipos de industria donde nos lo solicitan así. Por ejemplo, hay una normativa en la que nosotros nos basamos mucho, donde tenemos que tener por lo menos a 30 metros de distancia el quemador instalado a 30 metros después de la planta productora de biogás, precisamente por seguridad. Y por ejemplo, los de flama cerrada se pueden instalar, como son sistemas más seguros, de cierta manera, se pueden instalar enseguida de los reactores y no pasa nada. Incluso puede haber operando personal alrededor y como son sistemas cerrados donde no hay un calor expuesto, pues nos da más seguridad y pues ahora sí depende del tipo de industria. Nosotros manejamos el segundo por un tema de costo-beneficio y por un tema del mercado en donde estamos. Sin embargo, podemos fabricar cualquiera de este tipo de quemadores. Nosotros lo fabricamos precisamente en nuestra planta acá en León, Guanajuato, y nos ha tocado instalar quemadores en rellenos sanitarios, en plantas de tratamiento, en biodigestores, en todo tipo de reactores. Y aquí hay una representación gráfica precisamente de cada uno. El primero es el de flama cerrada, segundo flama semicerrada y el tercero es de flama abierta. Y aquí hay algunas de las recomendaciones o más bien dicho parámetros también para la instalación de este tipo de quemadores. Como comentaba, pues depende del tipo de industria, incluso para su dimensionamiento, no es nada más poner un quemador, sino que también llevan un dimensionamiento de acuerdo al flujo, de acuerdo a la presión y de acuerdo a un análisis de biogás previo para saber qué tipo de biogás es. Es decir, el biogás tiene dependiendo del proceso y dependiendo del residuo, tiene diferente composición. En algunos nos encontramos más cantidad de metano, que se traduce en más capacidad calorífica. En rellenos sanitarios, por ejemplo, nos hemos topado con que hay más presión en algunos que en los biodigestores, entonces la presión también es un factor y los flujos pues también intervienen para el diseño de los quemadores. Nos hemos topado también con flujos muy altos que requieren un tipo de quemador más robusto para que puedan soportar esa cantidad de flujo, esa cantidad de presión y sobre todo la capacidad calorífica que tenga el biogás. Por eso hay que tomar en cuenta este tipo de datos para el dimensionamiento de un quemador y que no nos vaya a quedar tanto muy sobrado o muy chico el quemador, sino que esté a la capacidad adecuada. Y bueno, ya pasando ahora sí al aprovechamiento de biogás, ya sabemos que tenemos que contar sí o sí con un quemador en todo este tipo de plantas. Y ahora vamos a ver lo que es el aprovechamiento de biogás. Si observan en la parte de arriba tenemos
las unidades productoras, que son biodigestores, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios y cualquier reactor que pueda producir biogás. Entonces, existen diferentes tipos de aprovechamientos. Es decir, algunos nos van a requerir cierto tipo de filtrado o purificación y otros no tanto. ¿A qué me refiero? El biogás principalmente está compuesto de metano, de dióxido de carbono, de ácido sulfídrico, dependiendo del residuo, y de otras trazas que pueda contener el biogás. Entonces, hay que pasar por un proceso de purificación dependiendo de dónde vayamos a aprovechar este biogás. Si se fijan del lado izquierdo, tenemos que podemos aprovecharlo en inyectar biogás a la red de gas natural, como les comentaba que ya existe esto en Europa. Tenemos también la producción de gas natural para transporte vehicular. Estos dos tipos de aprovechamiento de biogás requieren de un proceso más avanzado o un proceso más especializado para poder retirar todas las impurezas posibles que tenga el biogás. Es decir, retiramos desde el condensado, porque en el biogás también existen vapores de agua y humedad, entonces hay que retirar esto también. Hay que retirar lo que son los ácidos y para este tipo de aprovechamientos incluso hay que tener una compresión del biogás, porque el biogás en su forma, digámoslo así, pura, saliendo del biodigestor o saliendo de las plantas de tratamiento, pues tienen una presión muy mínima que es muy diferente a la presión, por ejemplo, que tenemos en las redes de gas natural. Son presiones diferentes, por lo tanto, para este tipo de procesos hay que comprimir el biogás y para inyectarlo en este caso a la red o para aprovecharlo en el transporte vehicular. A diferencia de otros aprovechamientos, por ejemplo, de cuando vamos a aprovechar el biogás en una caldera o en un motogenerador o en quemadores más sencillos, no tenemos que cumplir con con esta compresión de biogás, sino la misma presión que nos da el biodigestor puede ser suficiente o incluso se meten blowers o sopladores de biogás para llegar a cierta presión que requiera la caldera, que requiera el motogenerador. Incluso hay que ver los temas de flujo, pero para este tipo de aprovechamientos de los que tenemos por acá en el lado derecho, en la parte de abajo, no es tan necesaria, no es necesaria incluso la compresión de biogás, solamente para estos procesos que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito ahorita nosotros sobre este tipo de filtrado, donde se utilizan los aprovechamientos en calderas, en motogeneradores, turbinas o otro tipo de equipos. Como comentaba, la composición del biogás es la siguiente. En todo el biogás que nos podemos encontrar en la industria tienen esta composición. Sin embargo, en algunos es más alta la cantidad de ácido sulfídrico o es más alta la cantidad de vapor de agua o la cantidad de amoníaco, dependiendo del residuo y dependiendo su proceso. Como comentaba, pues el metano es aproximadamente 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces, al aprovechar este tipo de residuos, no solamente estamos ahora sí que generando un ahorro económico, sino que también estamos contribuyendo al medio ambiente en no contaminar 25 veces más, porque si no se atrapara todo este metano y si no se quemara o si no se aprovechara de manera adecuada, pues esa contaminación sigue al medio ambiente y pues son gases de efecto invernadero. Ahora sí, ¿dónde se puede aprovechar el biogás? Como comentábamos, pues son calderas, motogeneradores, incluso nosotros tenemos varios proyectos en donde aprovechamos el calor para la calefacción de los animales en las granjas, como los cerditos en los sitios 1, sitios 2, donde apenas van en crecimiento, en desarrollo, se aprovecha este calor para poder calentarlos, ya que las granjas, pues en algunas zonas las granjas en la noche son muy frías y requieren de estas temperaturas para poder lograr que los cerditos crezcan de manera adecuada. Y también para gas vehicular, como el que tenemos aquí, ya hemos también trabajado en algunos de este tipo de proyectos
donde se llega a ese grado de compresión y se aprovecha el combustible como gas vehicular. Y bueno, por qué la importancia del filtrado y la limpieza del biogás? Porque nos pueden generar este tipo de deterioros en los sistemas, por ejemplo, en las calderas o en los motogeneradores. Estas son imágenes los de la izquierda son imágenes de los motores de los motogeneradores cuando no hay un correcto filtrado y una correcta limpieza del biogás previa. Y por ejemplo, el de la derecha es una tapa bueno, también en calderas sufrimos este tipo de deterioros. ¿Por qué? Porque el ácido sulfídrico es un gas muy corrosivo que se presenta en el biogás. Como comentaba, depende del tipo de residuo. Por ejemplo, en rastros nos topamos, en rastro de cerdo, de sacrificio de cerdo y de bovinos, nos encontramos mucho con altas cantidades de ácido sulfídrico. Y hemos visitado así diferentes rastros donde tienen calderas, donde ya aprovechan su biogás, pero no tienen un correcto filtrado. Y ya cuando vamos, pues regularmente ya cuando nos hablan ya es algo tarde porque ya hay un desgaste en sus equipos. Y ya cuando hay ese desgaste, pues ahora sí que hay que darle un mantenimiento mayor a los equipos. Pero nosotros hemos apoyado en los proyectos para no, donde instalamos sistemas de filtrado para que ya no sigan teniendo este mismo problema. Entonces, sí es muy importante filtrar y limpiar el biogás correctamente antes del uso de todos estos equipos. El ácido sulfídrico es muy corrosivo con los metales y es un gas muy corrosivo para todo este tipo de metales. Entonces, hay que retirarle ese ácido sulfídrico, hay que retirarle el vapor de agua que tiene en el sistema y hay que retirarle ahora sí que esas trazas que tiene el biogás para dejarlo en una forma un poquito más pura y poder aprovecharlo. Para el ácido sulfídrico, para retirar el ácido sulfídrico y para retirar el vapor de agua o la humedad en el biogás, existen diferentes sistemas, diferentes métodos. Hay sistemas de filtrado de tipo biológico, sistemas de filtrado de tipo físico y de tipo químico. Por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos aquí, bueno, son sistemas realizados por nosotros previamente con su análisis de biogás, como se observa aquí en la imagen. Para retirar la humedad, lo que nosotros hacemos es un sistema de condensado de biogás, donde enfriamos el biogás a cierta temperatura, lo enfriamos para poder retirar el condensado. También utilizamos filtros de carbón activado, zeolita, entre otros, dependiendo del sistema. Y por ejemplo, para el retiro de ácido sulfídrico, manejamos lo que son sistemas de filtrado de tipo Scruber, es decir, este tipo de filtrado es químico, donde hay una reacción química entre una base y un ácido, que en este caso el ácido es el ácido sulfídrico. La base, en este caso, pues la tomamos como sosa. Hay un intercambio dentro de este tipo de filtros y por la misma reacción se va reduciendo el ácido y obtenemos un gas más purificado. También para quitar este ácido existen los filtros de tipo físico, que serían los de carbón activado. Este tipo de filtros, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero nosotros hacemos sistemas híbridos donde incluso podemos retirar la mayor parte de ácido sulfídrico para poder ya aprovecharla finalmente en los equipos adecuados. Y también existen otros tipos de filtrado, donde se aplica oxígeno dentro del biodigestor, que son filtros de tipo biológico, que precisamente estos sistemas de filtrado son muy interesantes. También los hemos aplicado en ciertos proyectos, porque desde el biodigestor ya estamos retirando el ácido sulfídrico con la inyección de oxígeno dentro del biodigestor, pero siempre y cuando cuidemos la cantidad de oxígeno que inyectamos, porque sí es un tema que hay que ver en un solo espacio, que incluso vamos a estar hablando de este tema en un espacio posterior, porque el sistema del filtrado pues es todo un tema y es todo un mundo. Pero este sistema donde inyectamos oxígeno hay que cuidarlo mucho, porque si nos pasamos del 6-7% de oxígeno,
se nos puede volver una mezcla explosiva y pues puede ocurrir un accidente. Entonces, estos sistemas donde se inyecta oxígeno al biodigestor deben de estar siempre controlados de manera automática la cantidad de oxígeno que entra al biodigestor, siempre y cuando estemos monitoreando también la parte de la reducción del ácido sulfídrico. Entonces, es todo un tema también de automatización que hay que tener en cuenta para este tipo de filtrado por medio de oxígeno. Y bueno, aquí tenemos otros equipos secundarios que se utilizan también en las líneas de aprovechamiento de biogás o de quemado de biogás. Estos son instrumentos que sí o sí también debemos de instalar en algunos forzosamente por temas de seguridad, como son bueno, iniciamos aquí en el lado izquierdo los sopladores de biogás. Los sopladores o blowers nos sirven para precisamente extraer este gas de la unidad productora y enviarlo a donde se va a aprovechar, dependiendo el flujo, dependiendo la presión y dependiendo de todos estos datos que nosotros vayamos a tomar en cuenta para diseñar nuestro sistema. En segundo lugar tenemos el arrestador de flamas, que pues este sí o sí lo debe llevar todo tipo de sistemas de donde se aproveche o donde se queme biogás. Para, disculpa, ¿alguien habló? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, el arrestador de flama pues nos sirve precisamente por si hay algún tipo de explosión o se nos regresa la flama en el sistema. Este sistema precisamente detiene la flama ahí y ya no permite que pase por la línea. También tenemos en tercer lugar la válvula check, que precisamente la válvula check pues es para el tema de las presiones, para que no se te regrese el flujo también. Las válvulas check pues están diseñadas para cierto flujo y para cierta presión. También las válvulas reguladoras de presión, que es como esta que tenemos aquí, la que está en la parte de abajo. Los reguladores de presión pues nos sirven precisamente para regular la presión. Nosotros podemos estar ahí subiendo o bajando los rangos de presión, depende de lo que nosotros necesitemos en el sistema. Y también tenemos la válvula de alivio. También son sistemas de seguridad de cuando existe una sobrepresión en el sistema, que por alguna razón se nos dañó el quemador o por alguna razón no estamos aprovechando el biogás, pues este sistema es un sistema de alivio de presión. Cuando hay una sobrepresión, se libera automáticamente ese excedente de gas que tenemos en el sistema. Y también tenemos las trampas de condensado. Estas trampas de condensado también se instalan en las líneas junto con los sistemas de filtrado de biogás para retirar precisamente ese condensado que se nos genera por el vapor de agua que hay en el biogás. Y pues bueno, aquí podemos ver un sistema de quemado de biogás donde hay este tipo de accesorios que mencionamos. Si se fijan, por acá hay incluso un blower de biogás. Este quemador lo instalamos en un relleno sanitario. Hay un blower de biogás o un soplador. Tenemos incluso medidor de flujo. Tenemos su válvula, su arrestaflamas y tenemos algunas válvulas de paso. Y este serpentín que tenemos por acá nos funciona para retirar el agua. También nos funciona para que el biogás choque en las paredes de este serpentín y retiremos una parte del condensado que se genera en la línea. Entonces, pues este es un ejemplo de la aplicación de este tipo de accesorios en las líneas de quemado de biogás. Por ejemplo, aquí tenemos otro sistema, otra línea de componentes, donde aquí ya se observan incluso manómetros, se observan medidores, incluso por acá tenemos una trampa de condensados. Y pues ahora sí también que depende de dónde vayamos a aprovechar el biogás, se escogen los instrumentos o este tipo de accesorios necesarios para donde se vaya a tener la aplicación del aprovechamiento. Y bueno, aquí les voy a mostrar unos casos de éxito que hemos tenido con los aprovechamientos de biogás. Por ejemplo, aquí nos tocó rehabilitar un biodigestor
en Ciudad Obregón, Sonora. Este biodigestor es de un rastro, estaba totalmente tirado y nos tocó rehabilitarlo. Se fijan, pues aquí ya está totalmente inflado. Se mantiene con una buena producción de biogás. Aquí está la línea precisamente de ese biodigestor, las líneas de biogás. Como se observa, pues mantiene su producción de biogás muy estable. Y aquí se aprovecha el biogás en una caldera de la misma, del mismo rastro para uno de sus procesos. Incluso por aquí tenemos un medidor de flujo donde nos marca, si no me equivoco, son 230 metros cúbicos por hora que se queman de biogás en esta caldera. Por ahí está la mirilla de la caldera donde se está quemando el biogás. Incluso la flama es diferente, la flama del biogás y la flama, por ejemplo, del gas natural, del gas LP, es diferente por la composición. Por ejemplo, aquí hay un sistema de biodigestión que nos tocó hacer recientemente. Es un sistema de biodigestión para una granja porcina, donde instalamos un biodigestor, una laguna de oxidación, incluso una planta de tratamiento y también hay un aprovechamiento de biogás. Si observan, aquí está el quemador también. Aquí está el quemador de biogás correspondiente para el biodigestor como sistema y medida de seguridad. Y en esta granja, bueno, a las afueras de esta granja hay una planta de cono, es decir, una planta donde, la planta de cono me refiero a donde comúnmente nos venden los huevos, que es de cartón, a esa le llaman cono. Entonces hay una planta de cono, de producción de cono, donde ellos queman actualmente gas natural para el proceso del cono, para secarlo. Entonces, nosotros sustituimos este gas natural con biogás para poder secar correctamente y llegar a la temperatura en ese proceso. Entonces, aquí pues hay un ahorro muy significativo en un ahorro económico muy significativo porque se están ahorrando todo lo que es el gas natural, lo sustituyeron con biogás y pues prácticamente su biodigestor les está generando diariamente un ahorro económico. Incluso aquí está el video de donde se aprovecha este biogás en la planta de cono. Se le instala su sistema automático. En dado caso de que por alguna razón no haya biogás, pues se hace el cambio ahí mismo en el gabinete a gas natural por algún mantenimiento, algún tema, y su planta nunca deja de funcionar. Pero actualmente está trabajando 24/7 con biogás. Incluso por aquí se ve la línea de lo que es el biogás y su sistema automático. Aquí tenemos otro ejemplo de un biodigestor que tenemos precisamente en otro rastro, en Ciudad de México, donde se aprovecha el biogás en dos calderas y un flameador para uno de sus procesos dentro del rastro. Este biodigestor, si no me equivoco, mide como 100 metros por 50, produce muchísimo biogás, también produce muchísimo ácido sulfídrico, donde hay que retirar por los procesos que mencionamos anteriormente todo este ácido y toda esta condensación para que nuestras calderas, donde vamos a aprovechar el biogás, no se nos dañen. Y también, si se observa en la parte, en la imagen derecha, aquí el personal tiene un flameador, donde también se aprovecha el biogás para uno de los procesos del rastro. Y estos son ejemplos de casos de éxito que hemos tenido en instalaciones de quemadores de biogás. Este, por ejemplo, fue en el relleno sanitario de Manzanillo. Ahí este quemador ya está funcionando ahí en Manzanillo, Colima. Este otro fue de otro relleno sanitario acá en Zapopan, Jalisco. Y este fue de una planta de tratamiento acá en Irapuato. Ahora sí que depende de dónde se vaya a instalar cada sistema, se dimensiona conforme a las normas de operación de cada planta.
Incluso nos han pedido sistemas también más automáticos de quemado de biogás. También los hacemos, los diseñamos y sin problema. Regularmente todos los sistemas que manejamos son semiautomáticos, pero en algunos casos nos piden cierto grado de automatización donde se requiere que el quemador esté funcionando por sí solo. Entonces también los diseñamos. Los fabricamos nosotros por acá en nuestras instalaciones con sus respectivos procesos de calidad para la liberación de los equipos. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta de este tema del aprovechamiento de biogás. Si alguien tiene alguna duda en específico, alguna duda puntual, también por aquí lo podemos revisar en los comentarios del chat que tenemos aquí a un lado. Igual también les voy a poner mi número de teléfono aquí en el chat por si alguien tiene alguna duda, algún proyecto que ver ya también puntualmente. También lo podemos revisar. Aquí me comenta, ¿qué tal, Cintia Alejandra? ¿Qué equipo utilizan para medir el contenido de CH4 o metano? Nosotros utilizamos un analizador de biogás, donde este analizador nos mide tanto el porcentaje de metano que hay en el biogás, nos mide la cantidad de dióxido de carbono, la cantidad de ácido sulfídrico y la cantidad de oxígeno. Hay otros equipos que incluso te miden más parámetros. Nosotros contamos con ese analizador donde nos miden estos 4 principales componentes del sistema. Pero incluso nosotros, antes de dimensionar cualquier sistema donde se vaya a aprovechar el biogás o donde se vaya a quemar biogás, nosotros siempre analizamos el gas precisamente para estas cuestiones de diseño. Aquí dice José Trinidad Velázquez, ¿cómo se puede almacenar el biogás de manera segura? Depende cuál sea el aprovechamiento que vayas a tener. No sé si te refieras a almacenamiento para aprovechamiento de gas vehicular. Para vivienda, ok. Pues mira, regularmente nosotros no aprovechamos el gas en viviendas, sino nuestros proyectos son como un poquito más industriales y agroindustriales. Entonces, el mismo biodigestor que nosotros realizamos almacena el biogás de manera segura en la membrana, pero el biogás que se genera en ocasiones o los proyectos que se hacen para las viviendas son más pequeños, donde incluso ahí mismo se guarda el biogás en sus pequeños sistemas de biodigestión, pero esos ya son sistemas como tal, son sistemas pequeños que se instalan en las casas. Los sistemas que nosotros manejamos son más industriales y estos sistemas guardan el gas en la cúpula del biodigestor. Ahí es donde se almacena el gas. Okay. Dice, ¿qué volumen mínimo se requiere de materia orgánica para el uso de gas para aprovechamiento en vivienda, desarrollo inmobiliario? ¿Qué materia orgánica? Ah, ok. Si, por ejemplo, aquí ya se pretende hacer un sistema para un conjunto de viviendas, ahí habría que dimensionar. Como comentaba, cada residuo tiene su tiempo de retención hidráulica y tiene su forma de tratar cada materia orgánica. Entonces, habría que dimensionar más bien que ahora sí que el biogás se puede producir desde pequeñas a grandes cantidades. Más bien yo recomendaría aquí cuál sería el costo-beneficio de este proyecto para que ustedes puedan decidir hasta qué punto es viable la inversión o si no es viable. Porque en este caso
lo que requieren es, regularmente lo que meten en este tipo de desarrollos inmobiliarios, pues son más plantas de tratamiento. Aquí hay otro, Eduardo, ¿qué uso final se le puede dar al biogás en un establo lechero? Ah, ok, Eduardo. Pues aquí de hecho también hemos desarrollado algunos proyectos donde en los establos lecheros, no sé si tengas en este caso tú, si conviertas lo que es la leche, lo lleves más allá y hagan productos lácteos. Cuando hacen productos lácteos, regularmente en sus procesos tienen calderas. Entonces, en este tipo de establo se puede aprovechar el biogás en la caldera, se sustituye el gas que ya utilizas, ya sea gas natural, gas LP o combustóleo, se instala un quemador para biogás y ahí prácticamente te estás ahorrando ese combustible para ese proceso. En dado caso de no tener dónde quemar el biogás, pues más que nada te serviría para el tratamiento de tus aguas residuales y pues sí, ahora sí que si no, donde no hay un aprovechamiento de biogás que ya tengas en algún proceso, prácticamente solamente te serviría para estar tratando tu agua residual de tu granja. Aquí dice Domingo Arias, ¿en qué etapa de un relleno sanitario es más viable el aprovechamiento de biogás? ¿En qué año de operación promedio? Mm, pues lo que pasa es que aquí más bien depende incluso del tamaño de las celdas que tengas. No sé si ya cuentes con algún estudio de biogás de con cuánto produces de biogás, porque nos han llegado solicitudes de proyectos así, pero depende lo que pasa es que se hace un estudio de cuánto va a producir cada celda en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, hace poco nos llegó un proyecto donde eran dos celdas muy grandes que incluso ya tienen más de 15 años esas celdas, pero todavía da para otros 15 años la producción de biogás. Entonces, en este tipo de proyectos sí es recomendable meter un aprovechamiento de biogás, porque todavía tienes 15 años donde te va a seguir produciendo el biogás. Incluso en ese tiempo ya recuperaste la inversión de tus equipos, pero ahora sí que depende de un estudio de hasta cuándo tu celda, si ya está clausurada la celda, cuánto es lo que te va a producir. Si no está clausurada, hasta cuándo tienes proyectado clausurar esa celda, cuánto tiempo tienes o pretendes operarla. Son una serie de factores, pero sí se pueden aprovechar dependiendo del tiempo. Aquí dice, ¿y en rellenos sanitarios también se puede usar el biogás o solo es para eliminar los contaminantes más graves? No, también se puede. Como comentaba, dependiendo del tipo de proyecto, si tu celda no está generando tanto biogás, todo depende de la cantidad que generes y cuánto tiempo vas a tener tu celda operando, pero también se puede aprovechar el biogás. Ahora sí que es hacer un estudio costo-beneficio y en cuánto tiempo tú vas a recuperar tu inversión dependiendo del aprovechamiento que quieras hacer de tu biogás y de tu relleno sanitario. Aquí dice Eduardo, se puede usar para calentar agua sin tener calderas usando otros equipos como boiler? Sí, sí, también se podría. También se podría diseñar algún proyecto así para calentar el agua. Prácticamente, pues es un gas que tenemos ahí almacenado en estos biodigestores. Si no se tiene alguna caldera o algún otro equipo, se puede utilizar como quema directa y se puede utilizar también para calentar agua sin problema. Incluso nos ha tocado también diseñar algunos tipos de proyectos donde hacemos intercambiadores de calor para, para diferentes procesos, pero ahora sí que ya es diseñar el proceso a lo que tú requieras. Aquí hay otra duda de Luis González. Para una granja porcícola, ¿puedes combinar estiércol y otros residuos orgánicos? Sí, sí, también se puede. Sí depende también del tipo de residuo, pero sí se puede. Por ejemplo, eso ya se llama hacer una codigestión. Las codigestiones se hacen cuando se mezclan dos o más residuos para tratar el residuo y para generar biogás. Incluso, por ejemplo, hay algunas codigestiones que nos pueden producir muchísimo más gas del que normalmente puede producir un solo residuo. Por ejemplo, en los rastros, donde cuando se combina el rumen con las grasas, con la sangre, todo ese tipo de tema, nos aumenta considerablemente la producción de biogás por estas codigestiones.
pero sí se puede, todo depende del tipo de residuo y también hay que hacer un estudio previo de cada residuo, ver en qué proporciones lo vamos a mezclar y cómo nos va a estar generando el biogás. Mm, no sé si alguien tenga otra. Una pregunta, yo tengo una pregunta. Sí, ¿qué tal, Juan Alberto? En aplicaciones de aprovechamiento de biogás para uso para motores no sé, camiones, Ujú. ¿qué tipo de equipo se requiere para que se pueda aprovechar? O sea, se, es un camión que usa gas natural, puede usar el biogás ya una vez tratado, Sí. o tiene que tener el camión un motor diferente o un equipo diferente. ¿Cómo es el aprovechamiento para motores de automotrices? O sea, principalmente de camiones, ¿no? Bueno, puede Ajá. ser también de una flotilla de taxis o cosas así, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hay un proceso de compresión de biogás y de purificación de biogás para este tipo de usos, ya prácticamente el gas te queda como, el biogás prácticamente te queda como si fuera gas natural, porque incluso la compresión ya te lo dejaría en la presión y en las condiciones adecuadas para que tú lo aproveches prácticamente como si fuera el gas natural, porque la misma molécula del metano que tenemos en el gas natural es la misma que tenemos en el biogás, pero nada más en el biogás lo que pasa es que hay que retirar toda esa serie de ácidos y de componentes que no tenemos en el gas natural, entonces nada más es dejarlo en las condiciones en las que tienes el gas natural normalmente y se pudiera aprovechar en este tipo de vehículos. Y para Pero almacenarlo, perdón. para almacenarlo, sí también se puede almacenar ya cuando llegas a esta compresión, incluso hay tanques especiales para almacenar este gas y se puede almacenar y ya cuando lo ocupes tú dispones de él. Lo que pasa ahí es que si son proyectos de más alta inversión, como ya llevan más procesos, esa purificación del biogás y ya lleva un grado de compresión, sí es más costosa la inversión, pero sí de que se puede realizar, se puede realizar. Y también digamos, la misma complejidad para poderlo usar en equipos que generen energía eléctrica, ¿no? O sea, es la misma Sí, situación de limpieza del biogás. no, no por ejemplo, para el aprovechamiento en motogeneradores, ya hemos hecho algunos proyectos de esos, pero no es necesario la compresión del biogás. Incluso los motogeneradores no ocupan tanta presión para poder producir energía, porque hay motogeneradores diseñados para biogás, donde con cierto flujo a cierta presión, con un soplador o con un blower para biogás, podemos llegar a lo que nos solicita el mismo motogenerador. Incluso ya, como comentaba, sí ya tenemos algunos proyectos así y no es necesaria la compresión. Y existen esos motogeneradores de producción de fabricación nacional, o tienen que ser de fabricación extranjera. Sí, creo que sí hay algunos de fabricación nacional. La verdad es que no me he metido tanto al tema de lo que hay aquí en México en cuanto a esos equipos. Nosotros los que utilizamos son los motores, los Caterpillar. De esos ya existen motores para biogás. Incluso ya hay distribuidores aquí en varias zonas de México de los motores Caterpillar para, específicamente para biogás. Y precisamente esos motogeneradores son los que hemos utilizado y esos son los de batalla y son los que yo te recomendaría para un proyecto así. Porque Ok, sí son gracias. muy, ajá, sí, son muy de batalla esos motores. Entonces sí, son los que yo recomendaría. Gracias, muy amable. Sí, no por nada, Juan Alberto, aquí estamos. Cualquier duda. Y aquí estoy viendo otras dudas. ¿Qué temperatura puedo obtener al uso de biogás para la quema o cocción en ladrilleras?
Más bien aquí hay que ver tú qué temperatura usas para esas ladrilleras. Se puede llegar, el biogás tiene un poder calorífico un poquito menor al del gas natural y al del gas LP. Solamente si tú ocupas llegar a cierta temperatura, lo que hay que aumentar es la presión y el flujo para llegar a la temperatura que tú ocupas, pero todo dependería de la temperatura a la que tú ocupes tu cocción. Buenas tardes, ¿podré compartir alguna experiencia en uso en reproducción de composta, por favor? Sí, incluso vamos a estar abriendo otros espacios donde vamos a tener específicamente el uso de tanto de la composta como del sólido que se extrae de estas granjas. Incluso ya lo hemos tocado también en otros webinars que hemos tenido de separadores de sólido. Igual no sé si tengas alguna duda más puntual, también la podríamos resolver. Si gustas, te puedo escribir aquí mi número y podamos resolver las dudas que tengas en cuanto a composta. Y aquí dice Israel Cuellar, ¿cuál es la vida útil? ¿Cuál es la vida útil de cada una de las alternativas? Relleno sanitario, biodigestor, planta de tratamiento, planta de biogás. ¿Te refieres a la vida útil de los equipos o de la producción de biogás o a la vida útil de qué sería, Israel? La vida útil de la producción. Pues lo que pasa es que en rellenos sanitarios, bueno, a ver si entiendo un poquito tu pregunta, en rellenos sanitarios, como comentaba, pues las celdas tienen un tiempo de vida y en algún momento van a dejar de producir. Pero, por ejemplo, en los biodigestores, si tú sigues alimentando tus biodigestores, los mantienes en buen mantenimiento, o por ejemplo en plantas de tratamiento, en plantas de biogás, ahí puedes ahora sí que mantener su vida útil hasta más de 20, 30 años incluso. Todo depende de qué tipo de reactor sea. Pero, por ejemplo, en los rellenos sanitarios, esos sí tienen una vida útil limitada, porque hasta se clausura la celda, tus residuos van a estar generando solamente cierto tiempo y ahí es hasta donde podías aprovecharlo. Pero en los biodigestores o reactores donde estás alimentando constantemente, pues ahora sí que todo va a depender de tu operación, de tu mantenimiento de tu planta y de cuánto y en qué cantidades lo alimentes. Dice Luis González, costo aproximado para instalar uno o varios quemadores de biogás en un relleno sanitario tipo A, con 400 toneladas de recolección de área. Sí, Luis, si gustas, te puedo contactar también si me puedes dejar aquí tu número. Lo que pasa, como comentaba, todo depende de ciertos parámetros. Depende del flujo, depende de la presión que se genera en tu relleno sanitario y depende de varios factores que hay que analizar antes de proponer un sistema de quemado de biogás. Sí, gracias. De la producción. ¿Ustedes fabrican biodigestores más pequeños para una sola vivienda? No, en este caso solamente nos dedicamos a la instalación de biodigestores de tipo más industrial, es decir, de tipo laguna o de tipo tanque, pero para el sector industrial o agroindustrial. Eduardo, ¿qué se hace cuando un biodigestor después de años se llena de materia orgánica, arena, etcétera? Ok, sí, este es uno de los temas también muy interesantes con los que nos hemos topado, porque muchos biodigestores que se construyeron en el pasado no contemplaban este llenado de materia orgánica o de arena, como comentas, que nosotros le llamamos estar asolvado. Cuando se genera este tipo de asolve en los biodigestores, cuando ya no tienen remedio, ahora sí que hay que abrirlo, hay que retirar todo ese sólido que se generó con alguna retroexcavadora o con algún otro método de bombeo, pero es desasolvarlo y es dejarlo otra vez funcional. Esos son los biodigestores que se construyeron en el pasado y que no contemplaron este tipo de problemas que se pueden generar en el futuro. Pero, por ejemplo, nosotros, para evitar eso, nosotros metemos sistemas de agitación hidráulica y mecánica dentro de los biodigestores y también dejamos en ocasiones algunos desfogues precisamente para este tipo de asolvamientos que se nos pueden llegar a presentar.
Y con todo este tipo de sistemas que tomamos en cuenta, pues para que se nos asolve, ya es más difícil. Alargamos mucho más la curva del funcionamiento del biodigestor, nos duran muchísimo más años y pues de esta manera nosotros evitamos que se pueda llegar a llenar de arena o que se asolve. Pero sí en muchos biodigestores que ya se tienen en granjas, no se contemplaba antes sistemas de agitación y no se contemplaba sistemas de extracción de lodos, entonces por eso se llegan a solvar estos biodigestores, pero en los que nosotros diseñamos, pues ya prácticamente tenemos como ese problema resuelto. ¿Escuchas? Sí, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Oye, una pregunta, va Sí. relacionada a la inquietud que tenía el otro compañero, igual yo la tengo. ¿A partir de qué volúmenes empieza a ser rentable, entiendo, la licuefacción para poder lograr la presión, convertirlo en biogás realmente, ¿no? En biometano. Ajá. Estoy pensando, por ejemplo, en una producción diaria de arriba de 2,000 metros cúbicos, para tener una unidad de referencia que nos permita decir, mira, a partir de 2,000 metros cúbicos cuesta tanto el equipo de licuefacción y evidentemente el de purificación. Para Ok. poderlo usar como gas vehicular, ¿no? Usarlo como GNV. Ok. ¿Qué residuos sería Marco? Pensemos en una mezcla tanto de rastro como de Ajá. urbanos, ¿no? Una mezcla tanto de estiércol como buena producción de biometano y los residuos de mercado, ¿no? Ok. Pero no nos distraigamos en eso, pensemos en la unidad, que diariamente garantizo yo tener 2,000 metros cúbicos de biogás. ¿Cuál sería mi costo? 2,000 metros cúbicos de biogás. ¿Sí? Mm, para 2,000 metros cúbicos de biogás diarios ya es un proyecto rentable. En Ajá. cuanto a costos de producción, por ejemplo, en proyectos que nosotros hemos aprovechado, incluso ya es rentable desde arriba de los 500 metros cúbicos de biogás. Aquí más bien todo depende dónde quieres aprovechar tu biogás, si es en una caldera, si es en un motogenerador, si es para gas vehicular, yo creo que sí puede ser rentable. Nada más hay que hacer, pues se hace un estudio del retorno de inversión para ver a cuántos años se te va tu retorno de inversión, tu ROI, para que en esos años tú puedas recuperar tu inversión y ya los demás años puedas seguir produciendo. Pero yo creo que 2,000 metros cúbicos de biogás que puedas producir ya puede ser viable para un proyecto de estos. ¿Tienes identificado cuándo empieza a ser rentable el retorno de la inversión? Digamos, con esta unidad de 2,000 metros cúbicos, de 3 años, 4 años, y un poco el costo aproximado. Sí. Mira, por ejemplo, nosotros los proyectos que hacemos, para que un proyecto sea viable, de acuerdo a nuestras consideraciones, no tiene que tardar más de 5 años el retorno de inversión. A lo mejor hay alguno de estos proyectos que sí se puede ir a más. Nosotros consideramos que a más ya no es tan rentable. Como tope, nosotros tenemos 5 años de retorno de inversión, pero para hacerlo algo específico con estos 2,000 metros cúbicos, hay variables que tenemos que considerar. Porque tenemos los 2,000 metros cúbicos, digamos que los podemos aprovechar, pero no tengo aquí, por ejemplo, el dato de cuánto te costaría tu proyecto, entonces no sabríamos ahorita a cuántos años se nos podría ir, pero yo te recomendaría que como máximo 6 años de retorno de inversión para este tipo de proyectos puede ser viable todavía. Me estoy adelantando, y a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero somos dependientes del gas natural. Para la producción de energía eléctrica, Ajá. prácticamente el 80% nos los manda Estados Unidos. Entonces, yo le veo dos atractivos. Por un lado, la generación de electricidad para autoconsumo y por el otro, el gas natural vehicular, ¿no?
pero lo veo como una atracción indudablemente, ¿no? Para cualquiera que Sí. esté dedicado en estos asuntos, ya bien sea como ustedes y Ujú. nosotros como consumidores, ¿no? Como productores, nos interesa. En la medida que dejemos de depender, sobre todo en asuntos de soberanía nacional, ¿no? Si entre menos dependamos, y sobre todo en los Sí, norteamericanos que están poniéndonos sí, todo el tiempo, entonces yo sí lo veo muy atractivo. Independientemente, digo, entiendo bien los retornos de inversión, pero teniendo al ogro del otro lado, y no hay manera de quitarnos al pinche ogro encima, ¿no? Entonces sí nos va a hacer sí. rentable. Pienso que este factor político y económico va a estar gravitando los próximos años. Sí, y es que precisamente todavía no hay tantas regulaciones para el biogás aquí en México. Por eso yo creo que ha tardado un poquito por esos temas, porque pues en Europa ya incluso existen estas plantas de biogás, ya se inyecta el biogás a la red. Sí. Entonces, de que se puede y que tenemos el potencial en México de hacerlo, sí tenemos el potencial de hacerlo. Sin embargo, pues hay como una serie de trabas en cuanto a políticas y todo ese tipo de temas que todavía no nos permiten a lo mejor llegar a dar ese paso. Fíjate que ahí el problema es la Secretaría de Agricultura. Una vez tuve oportunidad de platicar antes de ya que llegara la doctora Sheinbaum a la presidencia, y con Verdegue le planteé, o sea, no es posible que la Secretaría de Agricultura haya abandonado el programa de energía renovable para la agricultura, que era evidentemente la biodigestión, era digamos que la joya de la corona, pero también el fotovoltaico y solar térmico, que van acompañados, indudablemente que yo creo que son energías que están inmersas en los proyectos de biodigestión para que mantengamos la temperatura y lo hagamos más eficiente. Digamos, estamos pensando en mesofílico, 30 grados, Sí. 40 grados. Tú sabes perfectamente que en la medida que aumentemos la temperatura, las bacterias van a estar trabajando mejor, ¿no? Entonces, Así es. tenemos que impulsar desde la sociedad, porque lo hablé con Verdegue en una reunión, estábamos varios, ¿no? Varios, era un auditor, y se lo Sí. planteé, pero no hubo, y no le veo ahorita las ganas, ya siguen pensando en el bombeo de agua de modo convencional, no están pensando en el futuro, y no un futuro que ya lo habíamos utilizado con las celdas fotovoltaicas, ¿no? Y la Sí. biogestión, pues la biogestión, perdóname la reina, porque es 24/7. Con biodigestión no hay intermitencia en relación a las renovables, ¿no? Perdón, ¿eh? Sí, es correcto. Sí, incluso a nivel nacional, incluso también se retiraron ese tipo de apoyos que se estaban dando anteriormente para todo este tipo de proyectos. Bueno, no se retiraron al 100%, sino que se regularon más en cuanto a dar estos apoyos, porque antes sí, por ahí antes del 2018 había más apoyo para este tipo de proyectos y se fomentaba incluso más todavía el uso de estos combustibles renovables, porque sí, ahorita ya se están retirando un poquito más, no sé por qué, pero sí es todo un tema también político, pero yo pienso que sí tenemos todo ese potencial para poder desarrollar todos estos proyectos aquí en México. Gracias. Sale, no, gracias a ti, Marco. Igual si alguien tiene alguna otra duda, por aquí en el chat dejé mi número personal. Si alguien gusta escribirme o ver algún tipo de proyecto de estos, también sin problema los vemos, los desarrollamos, incluso en temas de asesoramiento, por aquí los revisamos. Yo me despido, igual también vamos a estar haciendo algunos otros webinars en las próximas semanas. Igual si se va a quedar aquí el chat abierto un ratito más, si gustan comentar de qué quieren que hablemos en las próximas sesiones o dudas más puntuales, también lo podemos ir preparando para conocer más de este tipo de proyectos todos. Muchas gracias por su atención y pues saludos, por aquí estaremos pendientes. Se va a quedar el chat un ratito abierto con el número y cualquier cosa por aquí estamos. Gracias y saludos.